Creación de la Universidad Obrera Nacional. El 26 de agosto de 1948, el gobierno peronista promulgó la Ley 13.229, creando la Universidad Obrera Nacional como institución superior de enseñanza técnica. Sus principales finalidades fueron la formación integral de profesionales de origen obrero, destinados a satisfacer las necesidades de la industria nacional y proveer a la enseñanza técnica un cuerpo docente integrado por elementos formados en la experiencia del taller, íntimamente compenetrados de los problemas que afectan al trabajo industrial y dotados de una especial idoneidad. La Universidad Obrera Nacional fue establecida como órgano asesor en la redacción de los planes y programas de estudios de los institutos inferiores a fin de que la enseñanza se desarrolle en todo el ciclo con sujeción a una adecuada graduación y jerarquización de los conocimientos. La ley de creación le asignó a la Universidad Obrera Nacional el asesoramiento en organización, dirección y fomento de la industria, con especial consideración de los intereses nacionales, encargándole la misión de promover y facilitar las investigaciones y experiencias necesarias para el mejoramiento o incremento de la industria nacional. Estableció que la universidad debía facilitar o propender la realización de cursos de extensión universitaria o de cultura fundamental técnica, así como la formación de equipos de investigación. La ley implantó como objetivo proporcionar a la industria técnicos competentes y especializados y facilitar a los obreros y obreras el acceso a superiores condiciones de vida y bajo la capacitación necesaria para el desempeño de actividades de mayor responsabilidad en el orden técnico. Estableció que se debía dotar al obrero de los conocimientos fundamentales indispensables para abordar ulteriormente el estudio de disciplinas científico-técnicas superiores que pasarían a integrar el plan de enseñanza de la Universidad Obrera Nacional. Determinó que los obreros que aprobaran los exámenes finales de egreso obtendrían el título de técnicos de fábrica en cada una de las especialidades y estableció que aparte de los cursos de perfeccionamiento técnico que constituyen su objeto principal, los institutos técnicos impartirán cursos de extensión y especialización para el personal directivo y docente de las escuelas dependientes de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Dispuso constituir laboratorios de experimentación tecnológica para el contralor de los fundamentos científicos que se invoquen para cimentar el prestigio comercial de productos, maquinarias u otros elementos industriales y al dictado de cursos de perfeccionamiento para becarios egresados de escuelas técnicas del país o del extranjero y cursos de especialización correspondientes a nuevos estudios u oficios. El Poder Ejecutivo destinó terrenos fiscales a la instalación de la Universidad Obrera Nacional y de institutos técnicos. Dispuso que los organismos autárquicos de la Administración Nacional efectuaran igual transferencia. El decreto reglamentario del 7 de octubre de 1952 sostuvo que la obtención de una legislación progresista que asegura condiciones de vida dignas para los trabajadores desde el punto de vista material no era la última etapa de las reivindicaciones obreras inscritas en la doctrina peronista.
puesto que se considera necesario, dijo, hacer accesible al pueblo los demás instrumentos de que se vale el hombre para alcanzar la plenitud de su derecho y consolidarlos en el tiempo, es decir, la conquista de los instrumentos de la cultura y del saber, que no solo permiten usar de los derechos adquiridos en toda su amplitud y posibilidades, sino al propio tiempo utilizar los recursos de la inteligencia para defenderlos y perfeccionarlos. Para la doctrina peronista, explicó el decreto reglamentario de la creación de la Universidad Obrera Nacional, no es suficiente asegurar a los trabajadores el goce de los bienes materiales dentro de una economía de justicia social. Ella persigue fines más ambiciosos, como son los de operar un profundo cambio en la estructura de la sociedad actual, transformándola en una sociedad de trabajadores organizados, que se distinga por un alto índice de cultura social, que haga factible una adecuada comprensión de los individuos entre sí y entre estos y el Estado. Una de las bases políticas del decreto reglamentario de la Constitución 1949, en el apartado refería a la Declaración de los Derechos del Trabajador. Aquella Constitución, la de 1949, fue derogada ilegalmente por un bando militar el 27 de abril de 1956. Esa Constitución sostenía que el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento. E incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse. El 17 de marzo de 1953, el presidente Perón inauguró el primer ciclo lectivo de la Universidad Obrera Nacional. En esa oportunidad desplegó el contexto ideológico y, por lo tanto, político de iniciativas como la creación de la Universidad Obrera. Explicó que cuando el peronismo hablaba de la justicia social, no estaba diciendo que había que llevar solamente un poco más de dinero a los hogares del pueblo argentino o un poco más de comida a sus hijos. Hablaba también de nutrir más abundantemente el alma y la inteligencia de nuestro pueblo. Siempre el pueblo ha sido víctima privada de felicidad, de alimento y también de cultura y de ciencia, dijo Perón. Por eso, la justicia social, como nosotros la entendemos, no consiste solamente en dar a nuestro pueblo lo material, sino también en prepararlo intelectual y espiritualmente. La formación de universidades de carácter técnico en el país presupuso no solamente la formación de un técnico, sino también, y esto es extraordinario, sino también la conformación de un ciudadano de la nueva Argentina. Esa formación respondía a una visión estratégica hacia el proceso de crecimiento de la industria nacional que demandaba la capacitación de las mayorías. La política de Estado que produjo esas posiciones incluyó la eliminación de todos los aranceles a la enseñanza superior, decisión convertida en decreto el 22 de noviembre de 1949. En 1953 suprimió el examen de ingreso a las universidades. En pocos años se triplicó la matrícula de las universidades. La organización de un Estado que fuera garante de una nación libre, justa y soberana condensaba la integralidad de la política planteada por Perón y un proyecto de país opuesto al que organizaron los comerciantes de la ciudad de Buenos Aires a partir de 1852 con la caída de Rosas. El proyecto de los intermediarios porteños de 1852 era integrarse al comercio mundial
bajo la protección del Imperio Británico en condiciones de propietarios de la tierra y de sus frutos. En 1955, mediante el genocidio del 16 de junio, golpes de Estado, dictaduras cívicos militares, ilegalidades y tradiciones subsiguientes, retomaron el proyecto de 1852. Hay una Argentina inconclusa. La brújula que guía hacia su concreción tiene referencias imborrables. Una de ellas es la creación de la Universidad Obrera Nacional y la apertura democrática de las universidades. Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Mi nombre es Néstor Míguez y agradezco una vez más a los productores de Obligados a Volver que me hayan invitado, como lo han hecho otras veces en el pasado, a compartir con ustedes este tramo de nuestro programa y nuestra reflexión. Es oportuno que así sea porque llevo más de 50 años de pastor en una iglesia evangélica y las iglesias evangélicas ahora han tomado nuevamente notoriedad a partir del éxito que ha tenido esta serie llamada El Reino, con excelentes actores y producción en nuestro país. No soy crítico de arte, no podría hacer una opinión fundada sobre la calidad de esta propuesta, pero como persona común que mira muy de vez en cuando algunas series, la he encontrado muy atractiva, muy interesante, muy bien armada. Te atrapa y querés llegar pronto al final. Pero yendo al contenido de la serie, no creo que deba sorprendernos mucho, porque los argentinos desgraciadamente hemos vivido estas cosas que aparecen en la serie. Voy a dejar lo que tiene que ver con la iglesia evangélica para un comentario al final. Pero creo que vale la pena señalar también otras cosas. El apriete a jueces, la presión también ejercida desde servicios de inteligencia extranjeros o clandestinos, fiscales que son removidos de sus cargos por intereses de un procurador sensible a los manejos del poder, y gestores en las sombras que extorsionan, secuestran, suicidan presos peligrosos. Todo eso nosotros lo conocemos muy bien. Y estos gestores han estado actuando, y alguno incluso se encuentra prófugo, cuando la justicia o aquel sector de la justicia que todavía mantiene sus principios logra identificarlos. De manera que no nos tiene que llamar la atención esto que se nos propone a través de esta serie. El cinismo como arma política ha sido fundamental, desgraciadamente, y lo seguimos viendo en quienes han ocupado cargos significativos, máximos en nuestro país, y siguen hablando como si nada ocurriera, como si no fueran responsables de nada, mintiendo a cara descubierta frente a un pueblo que sufre, frente a las consecuencias nefastas que han dejado en una gestión lamentable. Todo eso lo vemos. El discurso final del pastor pone de manifiesto
del pastor de la serie me refiero, pone de manifiesto realmente cuáles son las premisas con las cuales se mueven estos grupos. Empresarios inescrupulosos que intentan el camino de la política como una forma de incrementar sus negocios. Todo eso ha sido parte de nuestro pasado muy reciente, como para que solamente se preste atención al hecho de la participación en la ficción de un pastor evangélico. Creo que la serie nos muestra muchas otras cosas que nos tienen que ayudar a reflexionar como país, a ver justamente las dimensiones profundas que tiene la corrupción, de la cual seguimos padeciendo y que ha sumido gran parte de nuestra población en la pobreza. Yendo ahora a lo que es específico de esa visión que presenta de las iglesias evangélicas. Debo reconocer que efectivamente una parte importante de los evangélicos en el país tienen una visión bastante conservadora, especialmente en las cuestiones que hacen a género, homosexualidad, aborto y demás, vinculadas con ese aspecto de la vida humana. No necesariamente son igualmente conservadores con respecto a temas sociales. Así, muchas pequeñas iglesias evangélicas diseminadas en todo el país tienen un trabajo social importante, en muchos casos también con una participación crítica en lo social, integradas en muchos casos a los movimientos populares, acompañando a los movimientos sociales, integradas al campo popular. En ese aspecto hay que decir que no siempre las iglesias y posturas evangélicas son coherentes con un todo, como también ocurre con otras iglesias. En ese sentido, tanto la Iglesia Católica como sectores del judaísmo y, por cierto, del Islam, especialmente en las cuestiones que hacen a género, tienen una visión igualmente conservadora, aunque después en la parte social asuman otros compromisos. Debo decir también que lo que se refleja en la serie no es lo que son la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas. Sean estas las iglesias evangélicas históricas, como luteranos, metodistas, reformados y otras presbiterianos y otras que provienen de una historia larga en nuestro país, la mayoría de ellas con más de 100 años de presencia, como también tienen más de 100 años de presencia algunas de las iglesias pentecostales históricas que no se ven retratadas ni reflejadas en lo que presenta la serie. Lo que presenta la serie es más vale el resultado de algo que ha ocurrido recién en los últimos años y que yo en realidad más que iglesias las llamaría empresas religiosas, que hacen uso de distintas técnicas de marketing para captar gente y captar fondos. En Argentina no son muchas y no han tenido grandes manifestaciones, aunque sí son muy significativas en Brasil, en Perú, obviamente en su origen en Estados Unidos, y sí tienen algunas ramificaciones en nuestro país. Estas sí han sido acusadas en distintos lugares de lavado de dinero, de tráfico de influencias y demás. Aunque también hay que decir que no todas las iglesias evangélicas de Brasil, ni todas las iglesias evangélicas de Perú, ni todas las iglesias evangélicas de Estados Unidos siguen esta línea. Estas en realidad son empresas de captación de finanzas
que se disfrazan y usan un lenguaje evangélico en el cual en el fondo realmente no creen. Quienes creemos en el Evangelio de Jesús, lo hagamos desde las iglesias evangélicas tradicionales, pentecostales, o desde la Iglesia Católica u otras manifestaciones del cristianismo, así como de otras expresiones de fe, sabemos que nuestro compromiso es con los más humildes, con los pobres, con los necesitados, y que nuestra participación entonces se debe acompañar al campo popular en la construcción de una esperanza, de un mundo más justo, de una mejor distribución de los bienes abundantes que adornan nuestro país y del acompañamiento de aquellos líderes políticos o de otras manifestaciones que verdaderamente asumen la justicia social, la búsqueda de la igualdad y la verdad como su camino de vida. Bueno, nuevamente una alegría poder compartir con ustedes y hasta cualquier otro momento. Buenas tardes. Soy de los que creen que los gobiernos nacional populares se legitiman, sí, por su origen democrático, pero sobre todo por su accionar. En general, esa legitimación proviene de una mejora de la situación económica, social, cultural, política de las mayorías de las poblaciones. Esa es la historia del peronismo, esa es la historia del PT, con Lula cuando le fue bien, también fue la historia del PT cuando le fue mal. Ahora, nuestro gobierno, Alberto Fernández, se ha visto en una coyuntura rarísima. Lo cierto es que todavía no se logró mejorar la situación de las mayorías, pero sí ha tenido una actividad muy proactiva para cuidar la salud de los argentinos. Y creo que en estas futuras elecciones está esa tensión, la capacidad que tengan nuestras connacionales, nuestros connacionales en visualizar que el tema de la salud ha estado en toda esta coyuntura por encima y por delante de la cuestión económica. Enfrente tenemos un grupo muy tensionado internamente, algunos de los cuales, los llamados moderados, tratan de tener una política como Macri en 2015 de captar electorado nuestro, y otros, los llamados ultras, Bullrich, etcétera, que dicen no, el problema principal para nosotros no es captar moderados, es que no se nos vaya la gente a la derecha. Y entonces lunes, miércoles y viernes prima una posición, martes, jueves y sábados la otra. Eso que lleva a contradicciones enormes de parte de ellos, también va a hacer que en las PASO sea más atractivo para el votante de ese espacio ir a votar que para nuestros votantes en donde tenemos aseguradas listas únicas. Esto es, a mi juicio, en las próximas PASO va a haber menos votos para el frente que en las generales posteriores, en donde ahí sí jugamos el todo. Por suerte, excepto en la situación de Santa Fe, tenemos listas únicas, tenemos una interna-externa muy interesante en Córdoba que hay que seguirla. Ahí sí la lista encabezada por Martín Gil se impone a la lista encabezada por la esposa de Schiaretti, daremos un batacazo enorme y un proceso de construcción para el Frente de Todos posterior. Lo que nos estamos jugando en estas elecciones es ni más ni menos que la mayoría de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos el Poder Ejecutivo,
Tenemos el Senado, tenemos casi diputados, pero no enteramente. No tenemos el Poder Judicial, que está en manos de una derecha reaccionaria horrible. No tenemos el poder mediático y menos el poder económico. Entonces, todos aquellos que le han exigido a Alberto un montón de medidas, como si estuviéramos en octubre del 17 en Rusia, no han atendido a esta situación, a este pequeño detalle que es que no tenemos fuerza. Eso se ha visto, ni siquiera se ha podido sacar a un procurador que está interino. Cuando quiso avanzar de una manera política extraordinaria con Vicentín, el gobierno tuvo que retroceder. Esto es, paso primero, acumular fuerza. ¿Cómo se acumula fuerza? Los gobiernos populares, a través de ese proceso de legitimación y en la calle. Bien, no ha habido calle en estos 2 años, no ha podido haber. Vamos a ver lo que va a ser el 17 de octubre como movilización extraordinaria. La calle hace que las fuerzas se desbalanceen, que cambien, que aparezcan nuevos actores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo confío muchísimo en ese sentido que no solo en octubre, sino en el próximo año, eso, sumado a una mayoría más cómoda en la Cámara de Diputados, nos permita ir avanzando en las transformaciones imprescindibles que tenemos por delante. El fracaso de un gobierno nacional y popular no da lugar a un gobierno más radicalizado, da lugar a gobiernos mucho peores. Argentina, como muy bien dijo un filósofo que venía de la izquierda, que después fue asesor de Alfonsín, como fue Juan Carlos Portantiero, vive un empate hegemónico. No podemos ganar nosotros, no pueden ganar ellos. La dictadura quiso resolver eso matándonos. Bien, acá estamos. Hemos tenido el gobierno de Néstor, el de Cristina, estamos ahora con Alberto. El secreto para nosotros es lograr mayorías que sean estables. Y lo cierto es que cuando nosotros vemos los procesos electorales encontramos que el sector nacional popular es un poquitito más que la mitad de los argentinos. Necesitamos una política de alianzas de sectores sociales, una política de reconocimiento de otros sectores y, a mi juicio, esto en lo personal, una actualización de los contenidos nacional populares en el sentido de una recuperación mayor de las clases medias. Cuando nos escuchamos a nosotros mismos, muchas veces, por supuesto, hacemos foco en los trabajadores. ¿Para qué? Para que políticas de inclusión, políticas de mejoramiento, más salarios, más ingresos, mejores jubilaciones, turismo, acceso a los bienes culturales, etcétera, etcétera. Pero a la vez, muchísimas veces nosotros denostamos a las clases medias, que son los sectores a los cuales queremos que los trabajadores más o menos accedan. Esa dicotomía, que yo le llamo a veces que es una especie de esquizofrenia de los movimientos nacional populares, es un tema que tenemos por delante como desafío imprescindible para resolver. Como ven, en esta charla yo no hago hincapié en las fotos, en las anécdotas. Me parece que las intenciones de voto de las argentinas, de los argentinos, son muy persistentes, cambian muy poquito. Cuando uno observa el voto en el 73 a favor de Cámpora, cuando uno observa el voto a favor de Cristina, o en la misma victoria de Macri, lo que logró la derecha es simplemente agruparse. Nosotros tuvimos una cantidad equivalente de votos a las que siempre tenemos. Pues bien, si ahora hacemos lo mismo, y no como en las elecciones del 2017, donde fuimos separados, soy muy optimista para el próximo proceso electoral. Les mando un abrazo. Oye, es necesario tener bien claro que hay dos modelos por aquí. ¿Cuáles son? Uno es el neronismo, como Nerón,
el romano que quemó todo. Y el otro, el peronismo, que anda con la manguera tratando de apagar todos los incendios y que tengamos un futuro para todos. Se vienen las elecciones del 21 y entre tanto candidato hay que elegir uno. Votar en una pandemia es bien complicado y hay dos modelos en pugna, vida o mercado. La vida busca justicia con tolerancia y un reparto equitativo de las ganancias. El mercado gana aunque la gente no coma. Se parecen a Nerón en tiempos de Roma. Nerón no, pero no Nerón. Hay gente que siembra mucha confusión. Nerón no, pero no Nerón. Quieren convencerte que el incendio es la solución. A mi abuelita ya la convencieron, compró los fósforos y la gasolina. ¡Sácale los fósforos! Ella dice que va a votar para el incendio porque es lo que le dicen los periodistas que mira todo el día. ¡Apágale la tele! Los neronistas defienden sus privilegios. ¿Los de mi abuela o los de ellos? Para ellos lo popular es un sacrilegio. Los peronistas, en cambio, como nosotros, sabemos que no hay opción, la patria es el otro. Los neronistas coachados se muestran serios, pero sabes que trabajan para el imperio. A mi abuela le encanta el imperio. El peronismo es distinto y muy diferente. Trabajan para la patria y toda su gente. Pero no Nerón. El futuro pende de tu decisión. Pero no Nerón. Piensa que pasó en los 4 años que gobernó el camaleón. Pero no Nerón. El modelo neoliberal trabaja para el patrón. Pero no Nerón. No se olviden de la deuda que el Mamerto nos dejó. Pero no Nerón. Con el odio te convencen y te venden el buzón. El futuro depende de tu decisión. Me dijo la abuela que dejó los fósforos y la gasolina. Diles que me hice peronista. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y los comentarios obligados, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo
para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.